¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Tertulia dentro del espacio de encuentros digitales que realiza el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy es 4 de octubre, viernes, y hablaremos y pondremos sobre la mesa uno de los temas del que más se viene hablando en los últimos tiempos aquí en Albacete. El Parque de Abelardo Sánchez constituye el gran pulmón de Albacete y uno de sus emblemas más carismáticos y queridos de la ciudad. Sin embargo, desde hace años este parque albaceteño viene sufriendo un gran deterioro y principalmente, dicen los expertos, por un problema de gigantismo de sus pinos que crecen sin parar y con algunas muy pequeñas bases que lo sustentan al suelo, lo que puede, y de hecho así es, poner en peligro a la ciudadanía ante el riesgo de que estos pinos se doblen y rompan por su peso e incluso sean arrancados de cuajo de sus raíces en épocas de grandes oleadas de viento fuertes. A todo esto se une el hecho también criticado por parte de la población de Albacete de que este parque está perdiendo una de sus grandes funciones, como es la de servir de lugar de encuentro y reunión de la colectividad, al mismo tiempo de que sea un espacio mucho más ocupado con actos culturales y de ocio que igualmente sirva para socializar y acercar a la ciudadanía. Para hablar de todo esto y de otras cuestiones que afectan a este parque nuestro de Abelardo Sánchez, espacio urbano que evidentemente, como he dicho, es un gran pulmón para Albacete, tenemos con nosotros a 4 contertulias que paso a presentar. Llano Rabadán Navarro, funcionaria del Estado, muy participativa en movimientos sociales, por ejemplo, No a la Guerra, bienvenidos refugiados, defensa de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Jubilada. Eso ya lo dices tú, yo ahí no entro. Ya. Pues nada, jubilada, ya no. Sí, pero pensionista. Pensionista activa. Activa. Bueno, pues como él, además ya verán el empuje que tiene esta mujer en los 2 minutos que hemos estado en la sala de juntas, nos ha mostrado un temperamento que es el que le caracteriza. Gracias, Llano, por estar con nosotros. A vosotros. José Julio del Olmo García, miembro de Ecologistas en Acción de Albacete, profesor de Biología de la Universidad Laboral. Eso es. Y una de las personas como todos los 4, bueno, la verdad es que como los 5 que estamos aquí, que formamos parte de Albacete Concejo Abierto. Eso. Ahora, alguno de vosotros que explique lo que es Albacete Concejo Abierto, porque no sé yo. Miguel Lucas Picazo, profesor y especialista en temas relacionados con el patrimonio y la antropología. Gracias, Miguel, por estar aquí. Es que lo de la antropología me gusta a mí mucho. Sí. Conozco a muy pocos, tengo pocos amigos, si me permites, que sean antropólogos. Y la verdad es que es una persona que da mucho juego porque conozco a muy poca gente y sobre todo tan ilustrados en materia de antropología. Gracias, Miguel. Claro. Y Ramón Soto Calleja, maestro de profesión, muy vinculado igualmente a movimientos sociales, ha sido concejal en 1000 batallas en los ayuntamientos distintos de las corporaciones locales de Albacete y muy ligado también a temas relacionados con el agua. Luego, si se tercia, hablaremos también del agua. Ramón, ¿te parece bien? Me parece. Bienvenido, igualmente. Gracias. A los 4. Hablamos... Y me ha gustado que digas maestro, porque estoy ejerciendo. Que lo que eres, ¿no? Eres maestro, ¿no? Hablamos de que los 4, yo también, somos de Albacete Concejo Abierto. Yo también, porque creo que somos personas con inquietudes y ahí surgen cosas muy importantes para Albacete. ¿Qué es, lo digo para que antes de presentar y decir lo que vamos a hacer a partir de ahora, qué es Albacete Concejo Abierto? Decirlo para que la gente lo sepa. Pues, porque viene a colación de todo lo que vamos a hablar. Sí, bueno, es una plataforma que un grupo de personas que nos reuníamos por los bares, sobre todo en el Café del Sur. Pensamos que Albacete necesitaba, además de las instituciones, además de las organizaciones políticas, pues Albacete necesitaba que gente pues movilizara por algunos temas que son pues propios de la ciudadanía. Entonces pensamos en crear esta plataforma que le llamamos Concejo, un poco rememorando pues esa institución también medieval de cuando la gente se reunía en las calles de las esas ágoras. Exactamente, un ágora, para hablar de las cosas simplemente. Entonces creíamos que fuera de lo que es el ámbito político las personas se tenían que reunir pues para hablar de los problemas de la ciudad. Y se nos ocurrió a este grupo de personas, fuimos invitando se puede sumar, ya lo digo, que se puede sumar quien quiera, tenemos un Facebook, una web, y exactamente, es totalmente libre, es abierto, y nos reunimos en torno a problemas que la ciudad puede tener, como por ejemplo es este del parque, pero también otros muchos que José Julio también puede... Exactamente, la idea de Albacete Concejo Abierto no viene a sustituir ni mucho menos a las asociaciones de vecinos. De hecho, Pepe Reina, el presidente, forma parte del Concejo Abierto, porque si la tarea de las asociaciones de vecinos es el día a día de los barrios, nosotros pensábamos que había que ir un poco más para allá, pensando en el Albacete que queremos.
no tanto en cómo mejorar lo que tenemos cada día, sino cómo podemos hacer un Albacete de futuro con propuestas nuevas que piensen la ciudad que queremos para nuestras generaciones siguientes. Y entonces hicimos unas propuestas en cuanto a los parques, por ejemplo, que queremos para el futuro, las líneas de autobuses y las conexiones, los servicios municipales, o cómo las plazas deben ser rediseñadas, las plazas que ya tenemos, para que sean ese lugar de encuentro de los vecinos. Bueno, luego lo veremos. Entre las muchas plazas, que no es una plaza, pero sí es un parque que cumple las funciones que vosotros queréis, que todos queremos, es el parque de Abelardo Sánchez. Bueno, vamos a ver un pequeño documental, dura 13 minutos, que ha sido realizado por estos amigos de Albacete Concejo Abierto, un documental muy profesionalizado, debo de decir, que por cierto, está locutado en voz en off en algunas ocasiones, y en otras veces salen también las personas de manera personal por ¿quién? Pues Manolo Luna. Y también el gran cantautor Manolo Luna, profesor, antropólogo también, profesor de la universidad. Cierto. Y también nos hizo un servicio, y hay que agradecérselo a Inmaculada Ruiz, todo el mundo la conoce, de la cadena SER, que fue durante muchísimos años pues labor de la cadena SER, y le pedimos ese favor, y bueno, pues ella encantada. Los dos hay que agradecérselo el gran trabajo que hicieron, y muy profesional, como se va a ver. Y si el vídeo tiene gran valor, yo creo que gran parte de ese valor lo tiene la voz de Inmaculada en el vídeo. Sin duda. Bueno, pues vamos a ver ese vídeo de Albacete Concejo Abierto, que creo que lleva por nombre el Parque de Abelardo Sánchez, pasado, presente y futuro. Eso es. Y después entramos a una tertulia para poner en valor lo que se diga en ese vídeo y otras cosas que no se digan, que también pueden ser muy interesantes. Vamos a ver ese documental. El Parque Abelardo Sánchez, pasado, presente y futuro. Pasado. Gran parte de los parques públicos nacen al amparo de los cambios experimentados en nuestras ciudades debidos a la revolución industrial y a los gustos emergentes de la nueva burguesía. El encanto por la naturaleza buscaba espacios públicos donde la ciudad se humaniza y naturaliza. En Albacete, los primeros años de la anterior centuria son propicios por el dinamismo constructivo burgués para el nacimiento de estos lugares comunes del nuevo ocio. Primero fue la fiesta del árbol y después el Parque Abelardo Sánchez, antaño de Canalejas. Los prohombres de aquella década, imitando lo que ya en otras ciudades se había realizado, buscan entornos de naturaleza para una vida más social, higienista y lúdica. En concreto, un 23 de febrero de 1911, se inauguraba el hoy llamado Parque Abelardo Sánchez, el parque pinar espacioso y bien plantado que alegra cielo, tierra, pecho y vista, como nos dice Miguel de Unamuno en Paisajes del Alma. Fue una idea del concejal García Moscardó para solaz y recreo de los vecinos en las horas de asueto. Moviéndose entre colores, el ritmo pinta marcar y tú me marcas el cielo y el baile marca rodar y aquí estamos en el juego. Bueno, el Parque de Albacete es un lugar especial de gran representación simbólica para toda la gente que ha vivido en esta ciudad, porque es, diríamos, el lugar ejemplar donde se realiza el ocio, donde se dan paseos, donde se escucha en el templete la música de la banda de música, donde algunas generaciones hemos vivido nuestra infancia comprando bolas de anís, regaliz y cigarros sueltos en la Ramona o en el Merlitón, en todos aquellos puestos que cruzaban este campo mágico para nosotros, sobre todo para aquellos que tuvimos la ocasión de estudiar en la graduada de San Fernando. Es el lugar donde hemos podido jugar al casco, hemos podido jugar a las chapas, al zompo, al cenao, al guá, con las canicas y con las bolas.
Y bueno, pues es una emoción, ¿no? Por ejemplo, vivir aquellas primaveras cuando se abrían las compuertas del río y los chiquillos hacíamos barquitos de carcacho de los pinos centenarios y hacíamos nuestras disputas. Para la mayoría de los que pasean por él, el parque sigue siendo un lugar extraordinario, un gran pulmón verde en pleno centro de la ciudad. Incluso hay quienes creen que es un bosque natural que ha permanecido frente al crecimiento urbano. Su fantástico paseo central es un oasis de sombra, cuando el calor del verano hace imposible caminar por las calles. Pero una mirada más atenta nos revela una situación menos optimista. El Parque Abelardo Sánchez padece un proceso de envejecimiento prematuro que es el resultado de unos inicios poco adecuados. Seguramente, con el afán de verlo crecer rápido y frondoso, se hizo una plantación masiva de pinos, en un número muy superior a lo que es recomendable para la superficie, casi 1000 árboles por hectárea. Seguramente con la idea posterior de hacer un aclarado que nunca se realizó. Y unas podas de las ramas bajas, mucho antes de lo que es adecuado, hizo que crecieran desmesuradamente en una competencia por la luz que les ha provocado deformaciones de crecimiento y copas poco desarrolladas, en competencia unas con otras, formando un dosel verde que impide la llegada de la luz al suelo, o que provoca, a su vez, que otros árboles y arbustos no puedan desarrollarse. Estamos en el Parque de Abelardo Sánchez. Como todos bien sabéis, es un sitio emblemático de Albacete, el pulmón verde. Queremos contaros alguna problemática que tenemos con este parque desde los comienzos, desde hace más de 100 años. Sabéis que al principio las voces populares dijeron que se habían puesto demasiados árboles. Pues sí, ciertamente tenemos una densidad tremenda de árboles, sobre todo de pinos. Esta densidad lo que hace es que compitan los árboles por el terreno, que compitan por los nutrientes, que compitan por la luz. Están creciendo con una altura que no es la adecuada para un parque. Y bueno, pues esto trae consecuencias. Las consecuencias que trae de que haya un arbolado que no es el apropiado es que meteorológicamente hablando, cuando hace viento, pues hay un peligro, y nos estamos dando cuenta que, bueno, que sí es cierto que se cierra el parque, pero no se tienen otras cosas en cuenta, como es la ciudadanía, que es el peligro que tiene en un momento dado de que una persona pues pueda tener un accidente. Entonces, más que mirar a primera instancia de remodelar un parque que le hace falta, hay que pensar en lo que sería el bienestar de las personas, la seguridad de las personas. Tener en cuenta que en un principio se plantaron nada más y nada menos que 12.000 pinos y otros 4.000 árboles de otras diferentes clases. Desde el Concejo Abierto lo que queremos es tener un parque seguro, un parque en el que todos podamos disfrutarlo y que nos dure 150 años más. A mí me gustaría poner en evidencia las deficiencias estructurales del parque actualmente y los peligros que pueden llevar consigo. Primero me gustaría decir que no hay ningún ánimo de polemizar. Yo no quiero polemizar con nadie. Yo quiero poner en evidencia cosas que son difícilmente discutibles y que a partir de ahí los poderes públicos, en este caso el ayuntamiento o a quien corresponda, que pueda actuar de la manera que crea más conveniente. La primera evidencia es que la altura alcanzada por los pinos, que son más que centenarios, son de 1910, junto con su densidad en toda la superficie del parque, demasiada densidad, forman una pantalla que deja debajo de ella al resto de las especies presentes, impidiéndoles su iluminación y obligándoles a desfigurarse buscando la luz, inclinándose y haciéndose muy distantes de la estructura del estándar de la especie, ¿no?
Esa es una evidencia clarísima. Otra evidencia es la clara desproporción en los mismos entre la altura, el diámetro del tronco, el volumen de la copa y el volumen de raíces, que como se sabe es proporcional al volumen de la copa, lo que implica un mal anclaje de los pinos al suelo, lógicamente por esa desproporción. Por otro lado, esa pantalla que se forma dificulta que prosperen el resto de especies, incluidos arbustos, parterres, céspedes, como se ve claramente cualquiera de las especies que están debajo de esa pantalla que da sombra permanente. La elección de plantas para la formación de los setos tampoco ha sido la mejor y el resultado es, en muchos casos, que parece que el parque sufre de un estado de abandono que no es real. Los abundantes recursos económicos y humanos para la conservación del parque no cumplen su función. Todos queremos que el parque se conserve y se cuide. Si pronto va a cumplir 110 años, es imprescindible que hagamos todo lo necesario para que dentro de otros 100 años siga siendo el parque de los nietos de nuestros nietos. Pero para que eso sea posible, no vale con dejarlo a su evolución natural. Primero, sobre todo, por seguridad. Ya hemos visto cómo el viento va derribando ejemplares en los últimos años y ese proceso va a seguir e incluso aumentar en los próximos. Incluso el riesgo de un incendio por caída de un rayo es muy grande, lo que sería catastrófico no solo para el propio parque, sino para los edificios de las calles que lo rodean. Ante todo esto, como yo solo quiero poner las evidencias, ¿cuáles son las soluciones? Desde mi punto de vista, hace falta un estudio en profundidad que proponga actuaciones a corto, medio y largo plazo, que zonifique las medidas concretas y a lo largo de los años. O sea, se podría hacer, para no molestar mucho a la ciudadanía, zonificar, hacer zonas concretas el parque tiene 12 hectáreas, pero de 4 hectáreas, por ejemplo, en esa actuar y una vez que está hecha la actuación y solucionada, pasar a una siguiente de manera que en 10 años se pueda regenerar el parque debidamente. Nos encontramos en el Parque de Albacete. Este es el Parque de Albacete. Es el ombligo de la ciudad. Yo, la verdad es que no les podría contar ni les podría refrescar la memoria con datos técnicos como van a hacer otros compañeros en este vídeo. Yo lo que quiero es mostrarles un parque en el que se han dado cita los enamorados. Vienen a jugar los niños, vienen a pasear o a charlar con otros de su edad, los ancianos. Este es el pulmón de Albacete y no precisamente por la calidad de sus árboles. Hay que arreglarlo, porque cuando, ustedes saben, el viento se levanta, el parque hay que cerrarlo. No podemos entrar en él. Estamos expuestos a que uno de estos pinos se nos caiga encima. Este, como digo, es nuestro parque y ante eso no hay nada. Hay que cuidarlo y hay que salvarlo. Por los abuelos, por los niños y por esos enamorados que ya no vienen al parque a pedir sus citas. En él estamos. Vamos a ver si conseguimos que el parque siga siendo ese ombligo y el corazón de Albacete. Es necesario que se acometa de forma urgente la reforma del parque, con el conocimiento y el acuerdo de toda la sociedad, evitando conflictos políticos que no solucionarían la situación. Por ello, hay que partir de un informe completo y en profundidad de la situación del parque, realizado por expertos, que señalen los problemas urgentes y los que pueden surgir a medio o largo plazo. El objetivo está claro. El Parque Abelardo Sánchez es una joya que tenemos que cuidar, conservar y mejorar para que siga siendo disfrutado por las futuras generaciones. Cómo crece el matorral, cómo crece el matorral, entre carrascas y encinas, que poquito queda ya, con tanta tal asesina,
con tanta tal asesina, entre el verde Sabina. Mariquilla María, tu madre viene, échale una mentira y antes que llegue niña y antes que llegue, Mariquilla María, tu madre viene. Bueno, pues visto el documental del parque, pasado, presente y futuro. Bueno, enhorabuena, primeramente enhorabuena a todos los que lo habéis currado. El guión es vuestro, Miguel, sí. Me comentábamos. Sobre todo gracias a la productora Menfora Plus. Menfora Plus, sí. Que es un chaval, Xavi, que trabaja siempre que le pedimos, está dispuesto a ayudar al concejo y a quien sea por Albacete. Sí. Y a los intervinientes. Sí, bueno, ya lo hemos dicho antes. Es un vídeo que, como veis, la calidad que tiene es profesional y, sin embargo, su coste ha sido cero, gracias a que son amigos de Miguel y que los locutores Inmaculada y Manuel, por supuesto, han colaborado totalmente desinteresados. El guión también ha sido nuestro, es decir, todo ha sido casero, pero el resultado ha sido un resultado muy profesional. No quiere decir que como a veces sin un duro se pueden hacer las cosas. Exactamente. Que la voluntad mueve montañas. Bueno, don Ramón, ¿qué le ha parecido este vídeo? Pues la verdad que... Empezamos por usted. Me ha gustado. Yo quiero reconocer el trabajo que me dijo que había hecho de investigación. Prudencio López Fuster, buen amigo y colaborador mío en tiempos cuando estaba en el ITAP. Yo estuve 4 años al frente del ITAP en la Diputación Provincial. Así es. Y conozco de su capacidad en todos los asuntos. Y claro, el hombre que es ingeniero también, pues agrónomo, conoce de estos asuntos y además es vecino del parque, es decir, vive enfrente y lo siente como propio, y a mí me lo ha dicho muchas veces, hay que hacer nuevamente, hay que intentar hacer algo. Digo, espero que los que lo intenten ahora tengan más consenso que el que nosotros tuvimos y sufrimos durante casi 4 años. Mucho tiempo. Miguel, por situar al personal, los que nos están viendo en Albacete quizás conozcan un poquito más la historia del parque de Abelardo Sánchez. Hay otros de fuera que nos ven y no tanto. Bueno, muchos. El parque decimos que es del año 1910, cuando se crea. ¿Cómo se crea? Bueno, sí, el parque estaba en una zona... ¿Por qué motivo? Sí, ¿Qué se hace? Sí, Albacete siempre ha sido una zona inundada de aguas, ¿no? Venía llano y el agua era un acuífero que salía siempre a la superficie. Y eran las afueras. La gente ahora mismo, el parque es el centro, pero entonces eran las afueras. Albacete era una ciudad que tenía pues 10.000 habitantes, una ciudad, un pueblo, un villorrio de 10.000 habitantes, con 3 alturas, el Alto de la Villa, Carretas y el Alto de la Cuesta de San Juan, ¿no? Y el resto pues eran las afueras, era el campo. La ciudad terminaba en la calle de la Cava, ¿eh? Entonces, en el siglo final del XIX y principio del siglo XX, en toda Europa pues van a crecer los ensanches, ¿no? París, el plan Haussmann de París, Barcelona, el plan Cerdá, y bajo la idea, pues yo creo que de hacer una especie de ciudad-jardín, si miramos un poco, y esto es algo que siempre digo, la calle ancha, la prorrogamos, justamente nos va a la vía central del parque, y la idea que se tenía entonces era de crear un espacio verde, una especie de ciudad-jardín, y como ensanche burgués, el gran espacio burgués de Albacete. No olvidemos que en 1910 es cuando está creciendo la ciudad, el ferrocarril ha llegado, se ha establecido, han venido comerciantes, Albacete crece y se tiene que hacer pues ese espacio burgués que la ciudad necesita. Y es un poco, pues es una especie de ciudad-jardín, y recordar que en los laterales, en Simón Abril, llegó a ver, y aún quedan esos chalets que decíamos un poco extraños burgueses, de la casi nobles, que nos recuerdan al norte, incluso a las casonas suizas. Exactamente, y era un poco la idea que muchos, pero bueno, muchos. Solo queda uno. Y la esto de defensa, el edificio de defensa. Sí. Y entonces era la idea de hacer pues ese espacio ajardinado, esa zona campestre que una ciudad del siglo XIX necesita, ¿no? Tenemos Albacete, pues es que eran calles pues como era antiguamente, los que tenemos ya unos años recordamos el Alto de la Villa y la calle Tejares, eran pues casas de un piso de tapial, sin asfaltar nada, insalubres. Exactamente. Entonces había que hacer pues un espacio para la nueva clase social emergente, esa clase comercial burguesa, y ese es el entorno o la idea sobre el que va a nacer el parque. El parque. El caso es que, como bien se decía en el vídeo, va a cumplir el año que viene 110 años, que son muchos años. Y yo no sé, a partir de ahí, en aquel momento, la idea de hacer el parque, ¿a quién se le debe, a quién no se le debe, a qué organismos, a qué personas?
¿Nos acordamos? Pues sí, es en un conjunto de todo. Sí, en el ayuntamiento se plantea, es una moción, vamos a decir, del ayuntamiento que surge esta idea, y como ocurre igual con la fiesta del árbol, pues digo que es un poco la moda, las fiestas del árbol que se hacían entonces, y surge esa idea del ayuntamiento, y rápidamente pues se pone manos a la obra. Uno de los problemas que veo, porque ya os he ido leyendo y viendo y estudiado, y también se dice en el vídeo, es que, y lo digo Llanos, José Julio, Miguel, Ramón, es que la idea está muy bien, pero se empieza, digamos, empleando la palabra construir, se empieza construyendo mal. ¿Por qué se empieza construyendo mal? Se apilan muchos arbolitos pequeños en muy poquito territorio, y eso, claro, cuando se llevan 2 días o 6 meses o un año no pasa nada. Cuando van pasando décadas, el problema es que las raíces van tirando de tan poquito espacio de tiempo y no les da lugar a que eso crezca en condiciones. ¿Ese es el gran problema? Sí. Más o menos, lo digo, y a partir de ahí empezar un debate. Sí, mira, el tema es que el Parque Abelardo Sánchez surge, como ha dicho Miguel, de una iniciativa en la que los vecinos... Podéis intervenir ya cualquiera, por favor. Sí. Los vecinos, a instancias del ayuntamiento, no sé si fueron en una sola jornada, seguramente serían varias, plantaron en esas 12 hectáreas, porque el parque tiene 12 hectáreas, plantaron 1.200 pinos... Perdón, 12.000 pinos, 12.000 pinos y 4.000 árboles de otras especies, en total 16.000. Es decir, casi 1.600 árboles o 1.600 árboles por hectárea. Ahora mismo, incluso en las plantaciones forestales, donde se busca el rendimiento para madera o para lo que sea, se plantan del orden de 400 a 600. Aquí se plantaron casi el doble de árboles de los que sería lo razonable. Posiblemente cuando se plantaron se hicieron con la idea de que todos no iban a arraigar, y luego hacer clareos y tal para que fuese un parque más o menos con una densidad adecuada. El problema está en que nunca se hizo. De todo eso tenemos documentación, hay documentación escrita, fotografiada. Todo eso está en documentada, sí. En el IEA y en otros sitios está la documentación de los árboles que se plantaron, las especies de cada tipo, cuántos árboles y demás. De esos árboles, de esos 16.000 árboles, pues ahora mismo a lo mejor hay 9.000, 8.000 o 9.000. El problema está en que son muchos árboles para tan poca superficie. ¿Y qué ha pasado? Pues que ha habido, por un lado, una competencia de las raíces y de los árboles por la luz, y por otro lado que las especies no fueron muy bien elegidas. Es decir, el plantar tantos pinos sobre todo crea un problema, y es que los pinos tienen un crecimiento relativamente rápido en comparación con otros árboles y les quita la luz, pero además incluso los pinos entre sí tienen poco espacio. La mayor parte de los pinos que están ahí son pinos alepensis, el pino carrasco que se llama, y en la naturaleza ese tipo de pinos tienen una altura media. Recuerdo cuando el amigo José Julio habla en plan técnico, que es que el amigo es profesor de biología, con lo cual él sabe lo que dice, Lo digo simplemente por matizarlo. Bueno, es el pino más habitual en las repoblaciones que se hacen en el Levante, aunque es un pino más típico de hasta unos 300-400 metros de altura. Lo que pasa es que como aguanta cualquier clima y cualquier tipo de suelo, pues se ha extendido. No es un pino autóctono de estas alturas. Aquí el pino que habría sería el negral en las cumbres, el pino en las zonas arenosas, el pino piñonero, y el pino alepensis sería más bien de la zona de Ellín, Ontour, toda esa zona. El tema es que esos pinos han crecido casi el triple. Un pino como esos y con esa edad tendría una altura media de unos 15 metros y copas de 30-40 metros de diámetro. El tema es que es al revés, tienen 30 o 40 metros de altura y la copa apenas tiene 6 u 8 metros. Entonces, ¿qué ocurre? Que las copas, al estar tan juntas, no nos damos cuenta de la malformación que tienen. Pero, claro, es un tronco elevadísimo, apenas una copa muy pequeña, y las raíces, por tanto, también son muy pequeñas. Y como además se regaron mucho cuando se plantaron, no han desarrollado raíces en profundidad, sino que todas las raíces están superficiales. Cuando se han caído, se han visto que no llegan al 1,5 metros. Entonces no aguantan, las raíces no hacen la función de sostén del tronco que debería tener. Perfecto. Y por eso se caen. Ya no sé, Ramón,
en esta misma tesitura, bajo vuestro punto de vista? En mi última etapa de concejal, en 2010, la reforma que se hizo en su día, parece que no se actuó, pero allí se eliminaron, yo no me acuerdo de todos los 400. datos. 400. Se decía 400, pero luego fueron menos. Luego 316 o 320. Fueron más. Fueron más. Sí. Que camiones y camiones. Lo que pasa es que empezaron con los más grandes y después fueron los más pequeños. Sí. Pero eso no es significativo. Imaginaros la cantidad que hay. Yo hice mucha más actuación con el parque de la Fiesta del Árbol y como entonces no había carnaza para coger desde el punto de vista político, nadie se metió. Y fui a hacer reuniones con todas, claro, ya estábamos dolidos, hicimos reuniones con todas las asociaciones de vecinos, en los 2 o 3 barrios que le afectaba, digo, como se hablaba de lo de la pedagogía, ya nos pusimos la venda antes de la herida. Y allí en la Fiesta del Árbol se ve en pequeño lo que estaba sucediendo en grande en el parque. Allí no hay tantos pinos, hay una zona de pinada pequeña que da al lado del canal. Virar, a pesar de los que eliminamos, aún quedan allí como dedos. Y aún sobran. El 80%. Por tanto, sí, pues aún empezaron a haber alguna recogida de firmas. Yo, como no soy lento en la reacción, me fui otra vez allá a los vecinos, los metí allí dentro, les dije, venga, ¿cuál queréis que no quitemos? Así, cuando están unos pegados a otros, decidme cuál de estos no quitamos. Es decir, sobre la marcha y ya con la empresa ya trabajando, diciendo, pero como vosotros decís fuera de la cámara, hay un nivel de sentimiento que parece que tocarle a un árbol es tocarnos a nosotros mismos, cuando lo que se trataba era justamente lo contrario, era intentar mejorarlo para preservarlo más tiempo. Ramón. Bueno, pues como os decía, en el 2010, no quiero contar muchas aventuras de entonces, pero en el 2010 habían pasado ya más de 10 años de la reforma, había escampado, porque esto es que esta movida duró 4 o 5 años, había escampado ya un poco, estaba de alcaldesa Carmen Oliver, yo era concejal de Medio Ambiente, y los técnicos, estaba terminándose el mandato, cuando en el 2011 gana el Partido Popular, los técnicos nos aconsejaban que actuáramos, y yo dije que al final de un mandato no se puede actuar. Sí nos comprometimos a encargar unos estudios para, si hubiéramos ganado, haber puesto el tema encima de la mesa. Evidentemente perdimos, han pasado 10 años y el parque está mucho peor que estaba hace 10 años, evidentemente. Ya me gustaría que dijeras tú alguna cosa, lo que tú consideres al respecto de... Yo, mira, soy muy beligerante, pero luego pues soy nada, dialogante, pues tú, pero al oír a Ramón no me puedo callar. Estoy oyendo el estudio, ya no, tranquilita, pero no puedo estar tranquila porque fue un proceso aquel sin participación ninguna. La pedimos muchas veces y no se nos dio. Tanto es así que hicimos una recogida de firmas, como él dice, que para el reglamento de participación ciudadana, que fui yo la primer concejal que hizo el reglamento de participación ciudadana, que con un 5% de las firmas se podía haber hecho, y de la población que había, recogimos 9.000 y pico. Se las presentamos y pedimos que se abra un debate en la población y nos dicen que no y que no. El reglamento, un alcalde socialista, el reglamento que se hizo en una corporación, la primera corporación socialista, bueno, se nos caían los palos del sombrajo. Fue una lucha muy grande porque no se escuchaba. Se quería poner un zoo. Se quería una fuente cibernética, se quería un proyecto que no era el parque nuestro de toda la vida de Dios, que era cargarnos ese parque, además una tala masiva, que como ha dicho en el vídeo muy bien Pruden, se debe hacer, pensábamos, porque no se ha hecho por zonificar y se hubiera ido haciendo de otra forma, fue a lo bestia. Bueno, pues no nos gustó, les dijimos que no, y eso no se admitía, que era de la universidad. Entonces se busca a toda una sociedad, se articula un movimiento fuerte frente a 5 personas cogiendo firmas en la punta del parque, que es con una mesa cochambrosa. Nos dijo el rector de la universidad que teníamos una mesita de playa, riéndose de los que habían firmado, de 9.500 firmas. Yo creo en la participación, he creído y sigo creyendo muchísimo. Yo creo que es fundamental para que una sociedad funcione.
Noto a Llanos enfadada, indignada. Y dolida. Dolida, contrariada. Es que me dejé... Por favor. Sí, me gustaría, por lo que dice Llanos y Ramón, un poco explicar el por qué ocurren estas cosas. O sea, ¿por qué no nos entendemos? Algo que es evidente, que había un diagnóstico, que el parque estaba enfermo ya entonces. Fatal. ¿Por qué se hacen las cosas como se hacen? A la brava. Exactamente. Entonces, yo le decía antes, y por lo que decía Ramón fuera de micrófono que comentábamos, y que muchas veces no nos somos conscientes de ello, hay elementos en las ciudades que son simbólicos. La Feria de Albacete es un símbolo de la ciudad, los cuchilleros son otro símbolo de la ciudad, y el parque ha sido siempre el gran símbolo de la ciudad. Entonces, cuando tú tienes que actuar sobre él, no se puede, y eso yo creo, y aquí voy a dar mi opinión, que como hizo, y hay que reivindicar un poco también la figura, entonces era concejal José Eduardo Martínez Valero, sí, de medio ambiente. Era el concejal él entonces. Y, compañero inseparable de Ramón Sotos. Sí. Y hay que decir que en el diagnóstico llevaba razón, es decir, que en el fondo llevaba razón. Pero yo creo, y esto es lo que quiero ahora aquí un poco para hacer historia, pero lo importante es el futuro, es que lo que se hizo mal es no actuar de una forma democrática con un símbolo de la ciudad. Y si eso se hubiera tenido en cuenta, yo creo que si los concejales de entonces, que tenemos aquí a Ramón y a José Eduardo, que presentaron, yo recuerdo una rueda de prensa llena de micrófono, porque hemos recibido de Europa una subvención y vamos a talar 400 árboles del parque. Sí. Fue lo que la gente, como ya no... Se le sublevó. Claro, 500 millones que nos han venido para atacar. Y entonces también, claro, en esa coyuntura, la oposición, que no es tonta, pues va a pescar también, dice... Vamos a pescar también aquí. Hombre, eso es lógico. Es lógico. Y entonces ese fue el conflicto. Pero bueno, dicho esto... No es lógico. Porque el proyecto se había aprobado por unanimidad en el Pleno. Perdona, es que tú no estabas, tú no estabas allí. Lleva razón. Sí, pero era ciudadano. Era ciudadano. No, estaba aprobado por mayoría. Estaba aprobado por unanimidad de todos los grupos, incluido el partido... Era el PP ya, era el PP. Es decir, yo comparto vuestros análisis en cuanto a que se pudieron cometer errores. Pero Llanos no va por ahí, Llanos va en el fondo. Es decir, yo en el fondo no comparto lo que dice Llanos. Yo puedo compartir que había que hablar y todo eso. Sí, que se tenía que haber hecho... No se habló, Ramón. No se habló nada. Déjame. Bueno, en fin, yo no estaba en el ayuntamiento. No lo sé. Parapeto. ¿Tú no estabas? No. Es que era diputado. Estaba de su pueblo. Yo he pasado como que era, pero no era. Era diputado. He dicho que yo después hice la reforma del parque, no porque fuera más listo que los de entonces, sino porque estábamos curados de espanto porque sufrimos una campaña de la tribuna. Acoso y derribo. De la tribuna del PP. Y algunos como Llanos, pero la mayor parte eran del PP. Cuatro personas fuimos, Los que motivaron, quien hizo la recogida, que yo lo conozco y sé la ideología que tiene, el que promovió la primera campaña. Pero bueno, eso ya es pasado. Yo a lo que voy es, Llanos, lo que está planteando, aunque no lo quiere decir tan claramente, es que hay que eliminar más de la mitad de los árboles. ¿Y por qué Pruden, que es amigo tuyo, ya no es tanto? ¿Por qué? Porque los árboles sobran. Los árboles están viejos, como estaban hace 10 años, viejos, deformados, absolutamente distorsionados, maltratados por las prácticas, pero no de las prácticas de los años 90 y 2000. De los años 30 y 40. O sea, desde el origen. Los árboles se usó como leña para calentar las casas después de la guerra. Podemos seguir con el sentimiento, pero si volvemos a hacer el diagnóstico y otra vez anteponemos el sentimiento al diagnóstico racional y científico, volvemos otra vez a equivocarnos en el enfoque. Yo ahora estoy seguro que no se van a cometer los mismos errores, porque lo he dicho en mi primera intervención. Espero que lo hagan de tal forma que nadie que se atreva a decir así no le den capacidad para que lo proponga. Pero no puede sustituir la propuesta de un ciudadano a un informe que está hecho durante años. Ese estudio, que luego se presentó en el año 90 y tantos para fondos europeos, llevaba haciéndose muchos años y mucho tiempo. Y lo hicieron los técnicos de la universidad con gente que participó y recibió esa ayuda porque era un proyecto viable y científico. Y además insuficiente. Todos sabían... Todos los técnicos eso no solucionaba el tema sabían que no era el tema de fondo, pero a pesar de lo que digáis, que la gente somos unos ignorantes todos, pero sabían que si se iba más allá, iba a ser más difícil. No, yo creo... Es que primero no era tan científico, era
y así lo dijisteis, y en la primera declaración, que era un proyecto fin de carrera de un alumno y lo teníais en el cajón y fue No, eso fue la universidad. No, es que os lo mandó la universidad, pero sí, lo dijisteis, que además lo tenemos guardado y yo lo tengo grabado, es que ya no queda, pues esa carpeta que has visto, pues sí traía cosas porque las he ido a solamente por situar también al que nos esté viendo, cuando tú dices lo que hicisteis, ¿quiénes nos hicisteis, a quién nos hicimos? Vale, la corporación. Lo digo de cara al vídeo. Es verdad, pues claro, porque no. Es decir, ¿nos hicisteis quién? Pensaba que Ramón estuvo en esa corporación. Fue la corporación del año 2000 a 2004. 2000 a 2004 era Manuel Pérez Castel. Ni me crees en eso, ya no, por favor. No digas, digo, no estaba. No estaba. No, si ya digo, que me lo creo además, es que me he despistado, o sea, que Ramón, es que ya pues se me han ido. No, bueno, si eso es eso nos pasa. No, pero que tú estabas con ellos siempre y bueno, si estabas en diputaciones que se presentó en las elecciones. No, pero por su pueblo, por Lezuza, por Tiriez. Por Albacete, Tiriez, no estabas de concejal. Bueno, pues fue así se explicó y lo explicó el señor alcalde y José Eduardo, que se había sacado del cajón, que lo tenían en el cajón, que era un proyecto fin de carrera de unos alumnos de esto, que ahí vino el lío, porque es que luego la universidad ya se envalentonó y cogió ahí cuerpo y dijo, no, esto es la universidad, pero la universidad lo firma el profesor que era uno de los profesores, no me acuerdo cómo se llamaba. Montero. Bueno, madre mía. Y entonces pues ya acudimos por referencias que teníamos, bueno, lo puedo decir, mi hijo es ingeniero de montes, estudió la carrera en Madrid, y le dije, José Manuel, algún catedrático tuyo bueno que venga y nos dé otra opinión, que no nos quedemos con esto solo. Bueno, pues sí que vinieron 2, nos lo hicieron gratuito, fue una maravilla, y entramos una noche al parque, una noche de las que estaban abriendo, que por eso le he dicho, voy a coger, porque entramos como pudimos, estábamos jóvenes y bien, y le quitamos, esta se la quité yo a un pino condenado a muerte, que llevaban ya las etiquetas puestas para el día siguiente, los que llevaban cortada. Pues el 149, que estaba al lado y sigue, y yo paso allí y lo veo, porque es que digo, o sea, te salvé la vida, te salvé la vida. ¿Será uno de esos 4 que se ven ahí en 3 metros? Pues no es de los que van a romper, no digo, y además, en esos 4 que hay ahí, 4, lo has visto en la imagen. En 3 metros de 4. Sí. Pero, ¿qué no eres? Y entonces dijo este señor, el que vino, dijo, la esbeltez de estos pinos no es en el mundo. Dicen que es pero es que, únicos en el mundo, pues, pero ahora, pero en este momento, únicos. Otra vez después de 10 años el mismo debate. Pero que no es un debate, que yo no digo que no corten, por favor, que corten los que tengan que cortar. Y ahora, con las obras que han hecho, lógicamente los han desenraizado y se ponen a la calle, se han movido los terrenos. Bueno, pero la causa de que caigan los pinos, si os dais cuenta, siempre caen los que están en las orillas. Claro. Por la dirección del viento. O sea, cuando sopla el viento, que aquí en la depende de dónde venga, caen de una zona o de otra, pero siempre. 80, 100 kilómetros, claro, en los primeros, y van a seguir cayendo. Claro, conforme vaya hacia atrás. Un día de ventoso, pues los que estén en las orillas de donde la dirección del viento, y además que se nota la inclinación. En muchos de ellos, Pablo López Aracil, que es otro de los técnicos que lo ha estudiado, sabe pino por pino, los conoce todos y sabe la inclinación que tienen y el porqué y tal. Y él mismo lo dice, el próximo en caer va a ser aquel. Lo que pasa es que cuidado con, quiero decir, por tampoco alarmar a la ciudadanía, pero claro, lo que está, pero dentro de no alarmar, es que me parece muy importante lo que está diciendo Miguel, porque es una realidad. Intuyo que es una realidad basada en un informe. Una compañera nuestra de corporación, Ana Quintanilla, está en silla de ruedas por un árbol de No fue un árbol, fue una rama mal podada. Eso es lo que una poda mal hecha. No le achaquemos a... No, que ahí pero también las podas mal hechas también han sido habituales en el parque desde hace años. Ese es uno de los problemas, las malas podas. Yo también venía de... Lo digo porque creo... te dejo por favor que, por supuesto, que hable José Julio, pero quiero decir, si se sabe, Miguel, que esos pinos se van a caer más pronto que tarde, cuando llegue los vientos de estos 80-100 kilómetros por hora. No tanto. Con más de 45 kilómetros por hora se cierra el parque. Cada vez que hay un vientos de más de 40 kilómetros por hora... Sí, pero eso no impide que se caigan. No, claro. Eso si lo único que hace es que no haya gente. Pero no son contradicciones que están muy agrupados y no dejan pasar el aire y que luego... Es que eso quiero dejarlo como, no sé si como titular, pero es importante. Si eso está previsto que se caiga,
¿Cómo no se actúa? Ya en media hora, de aquí a media hora. Pues esa es una Sí de que se las... actúa, cerrado el parque. No, pero así no se actúa. Claro, eso no soluciona yo digo el problema. actuar, sí, Claro. actuar, no, Yo creo también recordé que me refiero a cerrar el parque. hay un colegio... Porque si se cierra el parque, el árbol se va a caer igual. Lo que Hay pasa es que a lo un mejor con suerte no mata a nadie. Y hay que ir pensando que el colegio San Fernando, antes o después, necesitaría pues otra ubicación. Es un colegio además con muy pocos, Ramón, no por estar tanto, muy pocos, una línea más, muy pocos niños. Y también, claro, en estos días, ahora mismo se está muy bien el espacio para jugar, para gimnasia, etcétera, pero habría que pensar también en otro espacio para ¿Hay un riesgo latente de que efectivamente se van a ir, aparte de esos que están en las orillas, cayendo más pinos? Sí, eso es evidente y obvio. Mira, sí, como decís ahora Cualquiera mismo, persona neutral que sepa de esto, yo no soy, lo dice. si en Albacete hay un viento sostenido, es decir, no ráfagas. Es que eso es un titular, Ramón. No ráfagas, Eso es un titular. sino vientos por encima de 70 km por hora, por encima de 70, que no estamos hablando de 110, no son huracanes, por encima de 70 km por hora, que ha ocurrido cada 15 años, 20 años, ocurre. Igual que hay lluvias torrenciales cada 20 años, un viento por encima de 70, 80 km por hora, yo estoy convencido que se caen perfectamente 10 o 15 árboles seguro. Bueno, pues Pepe, El tema es, las medidas se toman una vez cerrado el parque, pero no solucionan el problema. Es decir, aquí lo que tenemos que pensar es que el parque, que tiene 110 años, si no se hace nada, 110 años no va a durar. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y posiblemente ni 50 en la configuración como parque, es decir, seguirá habiendo zonas verdes y tal. Entonces, la cuestión es que hace falta un informe, un estudio exhaustivo con la participación de todas las personas que creamos que deben participar. Informe, creo que ya lo tenemos, ¿no? No está completo. No está completo. Tenemos el compromiso de que hay, por ejemplo, el director del jardín. Pero aquel año que nos dieron aquella subvención de tantos se hizo para aquella intervención. Para aquella, ese valdría como 500 millones. Para un punto de ¿Y ha cambiado mucho el parque en esos años? Sí. ¿A nivel de informe? En 20 años ha cambiado. En 20 años ha cambiado por una cosa. Porque hay el problema principal que tiene el suelo, el parque, es el suelo. El suelo del parque está tan compactado que apenas drena. Claro. ¿Qué ocurre? Que como no drena, que ese es otro de los Ese temas es el importantes. problema, el drenaje, cada vez que el llueve, drenaje. el agua se queda estancada en algunas zonas. El drenaje. Al quedarse estancada en algunas zonas, reblandece las raíces y facilita que si a la vez hay lluvia y viento, se caiga con más Pero facilidad. ese fue otro debate. Yo no entiendo, pero pongo encima de la mesa los elementos de debate que había de los que nos criticaban. Porque aquello fue una cacería política, no solo Y técnica. por favor, No digo a ti, digo... ¿Qué cacería pero tú política? estabas en el No, ayuntamiento, una tú estabas mala en el gestión. pleno cuando se debatía. Bueno, la Y historia rompí el de reglamento y lo dejé en la mesa. Sí, Yo también. te digo a ti, Bueno, yo te digo... Digo que la historia no va a solucionar el problema de ahora. No, Si no. queréis la revisamos, pero el problema que tenemos pero delante para es el futuro. Va a volver otra vez, pero es que los argumentos están encima de la mesa igual. Sí, los argumentos son los mismos. En los mismos términos. Es que eso es cierto, Es decir, yo lo que venía a hablar del futuro, pero veo que lo que sigue saliendo es esto, no hay que quitar tantos árboles, total, el drenaje. Vamos a ver, en el drenaje había dos alternativas. Una, la que planteaban los técnicos avalados por los profesores, es decir, porque aunque había un proyecto de unos estudiantes, estaba dirigido el proyecto, como se hace siempre en este tipo de estudios, Por un director técnico, por un que es director catedrático. técnico, un catedrático, etcétera. Y luego eso se transforma en un proyecto. Al intervenir en el proyecto ya intervienen otra gente. Con base a ese estudio se hace un proyecto técnico. Vale. Y se hablaban No dos se alternativas. escuchan Se hablaban dos alternativas. Una Ahora era te lo digo. hacer unas zonas de drenaje que de manera natural se pudiera ir filtrando en determinadas zonas, que se hizo para evitar que se acumulara el agua en determinados sitios. Funcionó un tiempo, pero con la compactación, con pasar vehículos, con hacer exposiciones que nos gusta, pero tal, toda esa zona, eso se llevó mucho dinero, Toda esa zona de drenaje se llevó mucho dinero. ¿Saben ustedes la alternativa que ofrecían muchos, incluido el Partido Popular? Que se asfaltara la calle principal. Está en las actas del Pleno. Lo que es el Todo paseo, el paseo central, Pues- que se asfaltara. Pues permíteme que te diga, esa es una de las soluciones que tiene que tener el parque. nada. No, haciéndolo bien, claro. Por supuesto, no poner asfalto de la carretera. Eso es A mí lo una de que las se cosas decía. que más me gusta Adoquinar. una cosa de las que más me gusta cuando voy a cualquier ciudad es ver los parques. Y he estado este verano en Soria y en Pamplona. Soria tiene un parque que es la Alameda de Cervantes, que es una joya, un poquito más pequeño que el nuestro, tiene 9,5 hectáreas. Y es un jardín botánico. Y Pamplona tiene varios parques, entre ellos el de la Taconera, que tiene también 9 hectáreas. Por supuesto, el cuidado de los parques, y fíjate que aquí se gasta dinero y hay personal para cuidarlo. El cuidado es
años luz. Por supuesto, los carteles que tiene el parque nuestro que dan vergüenza después de años, aparte del mal uso de la ciudadanía, es para bochornar a cualquier visitante. Están Pintadas. los mismos de hace 25 que se puso años. cuando el proyecto, que se puso, que eso estuvo muy bien, en cada especie que había se le puso su cartela, pues están aún los mismos Pero borrados total. El sol los ha decolorado por completo. Aconsejo quien no Pues vea, que se dé un paseo y vea. El ayuntamiento invierte en mantenimiento, Sí, ¿eh? bueno, pues Está invierte, la pero eso contrata nos ha de- molestado, pero ni allí ni en la fiesta del árbol, que están Pero igual. sí. Y perdona, y entonces lo que os digo, lo del paseo, en estos parques hay, o en los paseos centrales, ojo, no digo de cubrir todo el paseo central de los Plátanos, pero ese paseo central que tiene aproximadamente unos 18 metros, se puede hacer un paseo central, en ese paseo central de unos 6 u 8 metros de anchura, no con asfalto de carretera. Hay unos asfaltos, el de Soria, por ejemplo, es precioso. ¿Cómo? Es un material... ¿Adoquines? No son adoquines, es un material, no sé exactamente, parece como una especie de engrudo o algo así, de un color así rosado, clarito. Pero que permite Cemento. filtrar o... Bueno, estaba lloviendo y no se veía un charco. Y lo bueno que tiene es que cuando está lloviendo, el parque abre las dos Sánchez, cuando llueve, las personas que vayan en silla de ruedas, las personas que llevan cochecitos de niños, no pueden entrar al parque. O sea, que no nos escandalicemos porque en el parque haya caminos o calles. Partes. Pero asfaltado, ¿no? Por supuesto, no asfaltarlo. Lo de Claro. los coches, eso es horroroso. Pero Claro. simplemente un paseo por algunos parques de España vería las soluciones que ha habido, Claro. que son preciosas. Tenemos que urbanizarlo con las nuevas técnicas. Claro, con nuevas Claro, técnicas. claro. Y además El parque de ahora Soria... mismo hay especialidades en cualquier universidad de ornamento. arquitectura, hay una especialidad Materiales hay específica, adoquines. y ya, o sea que habría que hacer, materiales. además del diagnóstico, pues una nueva intervención donde El tema donde del drenaje es un tema importante. Es importantísimo, Hombre, el día es que se fundamental. inauguró el parque, la Lo que- remodelación, un lo- charco era. Enorme. Un Sí. charco enorme. Y digo, vaya inauguración. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer, bueno, también fue un fallo en aquel no- momento, el gran fallo fue que para hacer ese arreglo se cerró el parque por completo durante 18 meses o 16 meses para cerrarlo, para hacerlo todo de golpe. Una reforma del parque no se puede hacer en un año, ni en 2, ni en 5. Claro. Nosotros lo hemos planteado en algunas ocasiones, temporalización. hay que hacerlo por zonas, hemos dicho por- aproximadamente 8, él dice 4 hectáreas, yo creo que menos, se pueden hacer 8 o 9 zonas de unas 2 hectáreas. El parque hemos dicho que son 12 y hay hectáreas, que el ir parque son 12 hectáreas. Hay Yo que creo ir que era más... De dos en con lo dos. que se le quitó del museo, no sé... Sí, 12 hectáreas Bueno, hay tiene que ahora decir mismo. también un poco para 12,1. recordar la historia que el parque era mucho mayor. Mucho porque mayor, todo lo que claro. es Parque Sur, de Parque ahí el Sur. nombre, la calle del Ángel, todo eso, y de hecho aún están los pinos en Parque Sur que pertenecían Que al parque. pertenecían. Filipenses, Y era filipenses, todo. todos eran huertos y llegaban Claro, hasta las huertas que llegaban. que Pero había. actualmente, Pero hablamos- actualmente son 12 hectáreas. 12,1 llegaba, hectáreas. el campo de fútbol antiguo estaba sí. en la circunvalación. Sí, sí, sí. Hablamos de los años 70 principios. Los o sea que principios no- 70, y fue una especulación urbanística enorme la que hubo allí, que alguien se embolsó mucho dinero para recalificar aquellos terrenos con consentimiento municipal para enriquecer a algunos constructores, según cuenta la historia. Yo era pequeño, evidentemente no me acuerdo, pero sé que en los años 70 aquello fue un escándalo urbanístico. Parque Sur, el barrio Parque Sur nace apropiándose Yo lo que quien, de los terrenos quien del esté parque. viendo ahora mismo este programa, que son mucha gente la que lo ve, si yo lo estuviera viendo, yo ahora mismo diría, estos señores son todos expertos, cada uno en su materia, cada uno en su eso sí. materia, Yo no, ¿eh? Sí. cada uno en su Expertos no, materia, expertos no. otros políticos que han actuado en un momento determinado, en todo caso personas que han aportado a la colectividad social y política de Albacete sus ideas y que, no vamos a decir tras 110 años, no, pero que en los últimos 30, 35 años se ha hecho poquito o nada por este parque. No nos ha hecho mucho más que los años anteriores. se ha hecho mucho. Mucho más que los años anteriores. Esta reforma que Pero habiéndose hecho mucho, José Julio, no lo suficiente. el invierno pasado, perdona Ramón, el invierno pasado, Hace 20 años no llega, ¿eh? no quiero decir, el 20. invierno pasado en la calle del cruce de Arquitecto Valdelvira, Simón por el Abril. de Simón Abril, no murieron X cientos de personas porque Dios no quiso. Es verdad. Yo es que vivo al lado. Pero Es el decir, árbol estaba fuera del parque. ¿eh? El que Fue se cayó. más de sí. El que se cayó... Y pero porque habían ya, levantado pero las habían levantado aceras, las aceras, habían pero- levantado el firme, las aceras, Ya, pero todo, y las raíces ¿sabes? estaban- Y La otros, raíz estaba no, y somera. otros que había dentro del parque, que yo Uno los cayó tengo encima de la valla, fotografiados. sí, uno encima de la los valla. tengo Hombre, fotografiados. claro. Sí, creo que fue sobre las 2 de la tarde. Mucha suerte. 1:30, 2 de la tarde. Fue un verdadero milagro Sí. que no pasara un coche, un autobús, una pareja de mayores, de niños, de personas paseando, que no pasara nadie. Nadie. Hasta el punto de que uno de los árboles cayó y
Se apoyó en un balcón. Se apoyó en el balcón de enfrente de la calle del Paseo En del lugar de Siglo caer David, en la acera. con el arquitecto Valdelvira en toda la cafetería. Yo es que vivo al lado. O sea, fue un milagro de que yo no pasara por allí. En aquel momento paso 200 veces por El ahí. chico del bar que está en la esquina. La terraza mismo del Cayó bar. prácticamente terraza. encima de la terraza. Con esa situación que ocurrió este invierno pasado, que puede volver a ocurrir este año por Ese lo es que el me tema. decís, porque siguen habiendo árboles. ¿Y qué estamos haciendo? Quiero decir, ¿qué estamos haciendo? La corporación que corresponda. Será Te el voy a decir, Ayuntamiento de Manuel, Albacete. lo que yo después... Porque eso es lo que nos en ocupa. los 8 años siguientes que yo fui concejal de esta movida que Sí, estamos sí. hablando. Mira, en cada comisión que iba un tema de quitar un árbol, porque los técnicos municipales proponían eso, tú no te puedes imaginar la que se liaba. Ya. Eso quedó de tal manera que algunas actuaciones de algunos árboles que tuvimos que eliminar, los tuvimos que eliminar casi, ahora lo puedo decir, Con nocturnidad y Con alevosía. nocturnidad. Alevosía no, pero nocturnidad sí. una irresponsabilidad que hubiera que hacerlo así. Sí. No irresponsabilidad mía, no, el ambiente que se había creado. Luego se- De verdad, el ambiente que sufrimos algunos, unos de dentro y otros de fuera, Sí, sí, sí. ¿Pero fue, por qué? fue de tal... ¿Por qué? Este verano se han cortado ¿Por qué ese varios ambiente? árboles. ¿Por quién dio Falta de lugar pedagogía. al ambiente? Falta de Tú lo estás pedagogía. diciendo. Quizás, por lo que dice José Julio, quizás ya, y es que estamos acabando porque no tenemos más tiempo, quizás haya que poner en valor esa pedagogía Justamente. en la sociedad para que lo entienda y dar tiempo a que lo Sí, asimilen. pero- Eso es lo Me que, pregunto, eso es lo que pretendemos. Eso es lo que precisamente, queremos el Eso es lo Consejo. que hay que intentar, pero se lleva haciendo con el cambio climático pedagogía mucho tiempo Ya. y aún sigue habiendo gente que dice que no. Es decir, con los árboles es igual, qué hermosura, ¿cómo lo vas a quitar? Ya, Hay ya. gente que lo decía entonces y lo dice ahora, que eso de quitarlo, vale, y dice, pero si no tiene nada, si está derecho. Bueno, pero- Así lo sufrí yo durante 8 años. Pero habrá que Permane- habrá Hay que que explicarlo conseguir a la que eso gente, sean digo. residuales. Es que Hay te que crees que conseguir no, que sean es que te crees que no residuales. se lo explicábamos. Y no lo entienden. ¿Pero El cómo cambio lo climático explicaré? se explica. Lo explicaba. Ya, no lo entendemos nosotros. Afortunadamente Oye, mira, el, Juan- el cambio climático ya es residual los negacionistas. Donald Trump y 4 más. No, hay con esto más, hay que conseguir lo desgraciadamente. mismo. Primo Hay que de Rajoy conseguir, quedan muchos, ¿no? hay que conseguir con esto que sea lo mismo. Por eso el objetivo, como ha dicho Miguel, ¿Cuál vamos es? a explicarlo Sí, acabamos. a toda la corporación. Sí. De hecho, la semana que viene tenemos Os una reunís reunión con el alcalde para con el explicarle todo alcalde ese problema. y le vamos a pedir que nos reúna con todo el equipo, con todos los grupos políticos. Porque lo que queremos es que no pase como en aquella ocasión, que sea motivo de Ordeno y controversia mando. política, Claro. sino que todo el mundo primero entienda el problema, porque ese es el punto de partida. Eso me parece Si no se entiende el problema, no estamos en condiciones de abordar la solución. Entendiendo el problema, el primer paso será decir, bueno, pues vamos a ver qué hace falta hacer. Y una vez que se acepte qué hace falta hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Y el cómo lo vamos a hacer es, primero, sin prisas. Es decir, no podemos hacerlo en un año ni en 2. A lo mejor hay que tardar 15 años. Por eso hace falta el consenso de todos. Sí, pero si hubiera porque empezado la hace siguiente, ya tiempo, ya se porque hubiera la acabado. siguiente Claro. corporación tendrá que heredar el trabajo si cambia la corporación. Entonces hace falta el consenso de todos. Y además que se haga sin cerrar el parque. Para nosotros nos parece fundamental que el parque se puede ir arreglando por zonas sin necesidad de cerrarlo para que la Todo, gente siga sin disfrutando. cerrarlo todo, Sin quieres cerrarlo todo. Claro. Habrá que acotar zonas a lo mejor Claro. de 2 hectáreas Para o que de la 3 gente siga hectáreas. disfrutando del parque. Claro. Y que el resto. Yo no quiero presumir de memoria, pero ojo, se pudo cometer errores de información. Pero que sepan los que nos están viendo. La movida de recogida de firmas, toda la historia, es cuando ya estaban bien avanzadas las obras. Y ¿Qué va? en el Pleno se aprobó por unanimidad. Ningún partido en contra. Todo el mundo a favor. ¿Cómo iba a prever? Por favor. ¿Cómo iba a prever Manuel Pérez Castel, que yo lo respeto y lo admiro? ¿Cómo iba a prever alguien la que se iba a montar después? De verdad, tenéis razón. A toro pasa muy fácil. Es igual que cuando No dijimos era de poner... toro, No, pero Fue al- nosotros los apoyamos, ¿eh? Nosotros apoyamos. Sí. Fue al comienzo y se paralizó. Ecologistas en Acción. Sí, pues, Dijimos, Bueno, ahí tengo un No dossier tenemos que duda vengo de de informe. recogerlo de casa de mi Bueno, madre, sí, así de gordo. pero Que dice, no pero llevarás, es que pues llevo es toda la importante, información. es importante Digo- decir que eso, que el consenso que ahora se aspira, según Consejo Abierto, que yo lo apoyo, se consiguió con aquel proyecto. Otra cosa es No. que después
ese consenso político. político. Faltó el consenso social. Se puso de frente a lo... Mira, por ejemplo, el vídeo Eso es lo que se reclama, el consenso social, no tanto. Ese vídeo que hemos hecho ahora, nosotros buscamos toda la sociedad. El movimiento vecinal también apoyó el proyecto. No. ¿La Fava? La Fava estaba yo y es donde tuvimos que... Me obligaron a dimitir las altas esferas. Como veo que esto daría para Hombre, otro no vengas programa, ahora. dejamos aquí la postura. Me dejé muchos pelos en la gatera. Yo recomiendo que si queremos solucionarlo, vamos a dejarnos de revisión histórica. No, pero si no es revisión. Tú cuando se pone mal eso es. Vamos a hacer... un familiar tuyo, te dan un diagnóstico malo, a que... No, el diagnóstico no era malo. El tratamiento fue lo que se equivocaron. Pues eso. El tratamiento porque estuvo mal. No, el diagnóstico no, porque el parque sigue estando mal. ¿Por qué decían eso no, eso fue... Porque decían una fuerte... Ese fue el tratamiento. Pues dijimos, queremos opinar. Lo que hay que hacer es... Pedimos es mirar hacia el futuro. Y esa es la idea del Consejo Abierto con este vídeo. Y también hemos de decir que cuando lo hemos presentado... Tenemos que ser autocríticos. Yo sé que todo nos hizo bien, pero que todos los que estaban movilizando se equivocaron también. Hombre, yo quiero decir es que en el programa no aburramos con lo que fue el pasado, que es importante conocerlo. Para que veas que está un fresco eso, en cuanto se habla de este hay que explicarle a la gente que lo que queremos hacer... Para no repetir los mismos errores. Desde que hemos presentado este vídeo, las iniciativas, rápidamente desde el ayuntamiento, de hecho en la feria, pues fueron representantes de todos los grupos políticos y apoyaron y estaban de acuerdo. Y de hecho el próximo día 8 nos vamos a reunir con el alcalde y el concejal de Medio Ambiente para tratar el tema. Seguro que ya ha visto, de aquí al día 8 ya ha visto el vídeo. Pues seguro. Esta tertulia. Ya verás. Y bueno, y hay que decir que tienen bastante receptibilidad y que están por el tema y que son conscientes de lo fundamental. Pues un placer. Lo fundamental con participación, señor alcalde. Señora Llanos, un placer tenerlas a todos con esta tertulia. Llanos Rabadán Navarro, funcionaria del Estado, jubilada, porque ya lo ha dicho. Participativa en muchos movimientos sociales, no la guerra, bienvenidos refugiados, también en Albacete Concejo Abierto. José Julio del Olmo García, miembro de Ecologistas de Nación, como han visto ustedes por cómo se ha expresado, pues un experto técnico, profesor de epidemiología. Bueno, sí, claro. Por supuesto que sí. Un gran experto. Miguel Lucas Picazo, que también lo ha demostrado, es profesor y especialista en temas relacionados con el patrimonio y la antropología, también ha dado pinceladas, evidentemente, de su carrera profesional, que acabe educativa. Y Ramón Soto Calleja, también como político, como maestro de profesión, en activo todavía, y muy vinculado, como se ha visto también, y muy enérgico todavía. Y con memoria. Con memoria. Aunque la memoria siempre es selectiva. Bueno. Yo procuro que con la edad ir puliéndola, pero cuando oigo cosas tengo que decir. Y los demás también. Han intentado entre todos poner en valor la importancia que tiene nuestro parque de Abelardo Sánchez y por supuesto agradecerles que nos hayan cedido este vídeo para ponerlo aquí en esta tertulia con el nombre del parque de Abelardo Sánchez, presente, pasado y futuro. Enhorabuena a los cuatro y esperemos que sea esa reunión el día 8 con el alcalde y el resto de la corporación, pues se saque algo positivo, Miguel, porque que si no, otros 110 años más no vamos a poder No aguanta el parque. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, que sean felices. Volvemos siempre aquí en Internet, desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Muchas gracias.